Nicodemo, el reino y el Mesías. Mi oración a esta hora es que Dios, que me dio este privilegio de grabar este video, también me dé la unción para llegar a tu mente, a tu corazón, y te abra el entendimiento para que esta revelación sea un tesoro más en tu corazón. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1 y parte del 2, dice lo siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Y a lo que vino Timoteo es de lo que se trata, Nicodemo es de lo que se trata esta enseñanza. Podemos discernir que Nicodemo era un hombre bastante inteligente, que era un hombre, dice que era maestro en la escuela de Israel, en la escuela rabínica. Eso quiere decir que era un gran teólogo. Nicodemo debía saberse de memoria todo el Antiguo Testamento en su idioma original y haber estudiado muchas interpretaciones que se le había dado hasta esa época. Seguramente tenía 50 años de estudio o algo así. Debió haber sido un hombre, por su título de principal, debió haber sido un hombre rico, un hombre puesto en alto, en autoridad, y por lo que vemos que viene a Jesús, es un hombre en búsqueda de la verdad, por la actitud con que viene hacia Jesucristo. Lo normal es que el maestro joven hubiera ido a buscar al maestro viejo para pedirle dirección, pero aquí sucede lo contrario, porque Nicodemo reconoce en Jesús a alguien muy especial. Es un encuentro de dos maestros. Tienen muchas cosas en común. Yo diría que la primera es que ambos son israelitas. La segunda es que ambos conocen las Escrituras. Ambos adoran al mismo Dios. Ambos son maestros. Los dos tienen alumnos, los dos ejercen autoridad, los dos son reconocidos de entre el pueblo, los dos son personas de respeto que los hombres vienen a escuchar para aprender y para recibir el consejo. Ambos enseñan la misma palabra de Dios, pero hay cosas que no tienen en común, o sea, que son contrarias. Por ejemplo, Nicodemo es el hombre viejo, el maestro viejo que representa al viejo pacto. El viejo pacto es una religión basada en escrituras escritas en piedra, en los sacrificios de animales, en la mente y el corazón del hombre, donde es con entendimiento que el hombre discierne las cosas que Dios quiere decirles. Es la religión de un Dios que habita dentro de un templo hecho de piedra en una ciudad, en Jerusalén. Están esperando la venida de un Mesías terrenal que los va a exaltar, que los va a sacar de la opresión y los va a exaltar. Y bueno, todas aquellas cosas que conocemos del Antiguo Testamento, que son cosas maravillosas, pero que tienen un límite, y ese límite ya fue sobrepasado. Ahora viene Jesús, el maestro joven, que habla del nuevo pacto. La religión judaica era una religión de 3000 años, ahora viene Jesús a reformar. O sea que en este caso Jesús es el reformador, en este caso Jesús es el protestante. Entonces viene el nuevo pacto, pero evidentemente primero es una cosa y después la otra. Primero es el conocimiento intelectual, primero es el conocimiento de los rudimentos, de las cosas materiales, y después vienen las espirituales. Ambas tienen importancia, pero es necesario que crezcamos y que ya estemos viviendo en el espíritu. Mire, un ejemplo de esto es comparar a Pedro y a Pablo. Pedro era un hombre iletrado, pero un hombre maravilloso, un hombre de Dios precioso, que cumplió su ministerio, que llevó a cabo pues toda la obra que le correspondió hacer, y lo hizo con todo el sacrificio y con todo lo que él tenía en su corazón para servirle al Señor. Pero cuando viene Pablo, él tiene mucha más revelación, nos deja tesoros preciosos en el Nuevo Testamento, nos revela cosas que Pedro simplemente nunca podría habernos revelado. ¿En qué sentido? De que la materia prima con que trabaja el Espíritu Santo es el conocimiento que tenemos acá de la palabra de Dios.
¿A qué me refiero? Que la revelación ya está dada, las escrituras ya están completas, ¿sí? Entre más profundicemos en ese conocimiento intelectual, más le damos oportunidad al Espíritu Santo que nos revele lo espiritual, más o menos lo que estamos haciendo hoy, partiendo de unas escrituras para conocer más de Dios, de todo lo que Él tiene para darnos. Son tesoros que realmente nos enriquecen, pero igualmente son tesoros que nunca alcanzaremos nosotros a agotar. La palabra de Dios es una mina infinita de riquezas y de tesoros. Entonces aprovechémosla y dediquémosle el tiempo y el esfuerzo que corresponde a algo tan precioso. Es bien interesante ver las cosas que Nicodemo conocía de Jesús hasta ese momento. Yo puedo decir que Nicodemo tenía más conocimiento de Jesús de lo que tenían sus discípulos hasta ese momento. A ver, en el versículo 2, en la parte B, dice lo que dice Nicodemo acerca de Jesús. Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, ahí está, que Dios lo envió como maestro, o sea que su sabiduría no es humana, que su doctrina no es de esta tierra, ¿sí? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. O sea, que los milagros que Jesús hace vienen por parte de Dios. Había una rama de los sacerdotes y de maestros, así como Nicodemo, que habían dicho que los milagros que Jesús hacía era por obra de Satanás. Nicodemo está convencido, sabe que es el dedo de Dios, o sea, el Espíritu Santo, el que obra estas señales a través de Jesús. Y el cuarto punto, que Dios está con él, o sea, con Jesús. Es un tremendo concepto el que Nicodemo tiene, estos 4 puntos importantísimos, porque hablan de quién es Jesús para Nicodemo. ¿Cómo conocía Nicodemo a Jesús? No lo sé, supongo que había sido un discípulo secreto. Jesús tiene muchos discípulos secretos, los tuvo en esa época y los tiene ahora. Hay unos que son tan secretos que ni Jesús sabe que son discípulos de él. Es broma. Pero hay gente que no se da a conocer, que no sirve al Señor de ninguna manera y que no se compromete. De pronto así era Nicodemo, o simplemente Nicodemo enviaba espías. ¿Cierto? La palabra de Dios dice que a Jesús le enviaron espías para ver qué decía, pero también para tentarle, ¿sí? Para ver en qué caía. ¿Es lícito pagar impuestos a César? Es lícito, una mujer tuvo 7 esposos que fueron muriendo uno a uno, ¿de cuál será esposo en el día de la resurrección? Y cosas así, de gente que lee la palabra de Dios para ver en qué error le encuentra y cómo va a destruirla. Pero bueno, hasta ahora no han podido, gracias a Dios. En ese caso podemos decir que Nicodemo era un tibio. ¿Qué es un tibio? Es una persona que se está bañando, que se sumerge en 2 corrientes de aguas diferentes, una caliente y una fría. Entonces cuando tiene frío busca la caliente y cuando tiene mucho calor busca la fría, y al último termina siendo tibio y no es partidario de ninguna de las dos, y es una cosa que el Señor realmente aborrece. Lo dice en el libro de Apocalipsis, pero bueno, no se trata de esto ahora. Lo interesante es que con la propuesta o con el saludo que Jesús le hacía a Nicodemo está abriendo un camino, ¿sí? Esa manera de hablar de Nicodemo nos muestra que primeramente venía en paz, ¿cierto? Quiere congraciarse con el Señor y quiere conversar con Él, no viene a atacarlo, no viene a discutir o a ir a meterlo a la cárcel o lo que sea, ¿cierto? Yo veo más bien otra intención que vamos a ver un poco más adelante. Y es lo siguiente, Nicodemo le está diciendo a Jesús, mira, la verdad, yo creo en ti. Estas 4 características que él habla de Jesús: que vienes de Dios, que eres maestro, que haces unas señales tremendas por parte de Dios y que Dios está contigo, son inequívocas señales del Mesías que la nación de Israel estaba esperando. Todo judío, todos, absolutamente todos, están esperando la venida del Mesías, tanto los de la época de Jesús como antes, ¿sí? Hasta estos días los que no han reconocido a Jesús como su Mesías lo siguen esperando,
y gran parte de la vida de ellos, sobre todo la vida espiritual, gira en torno al Mesías. Nicodemo le está diciendo a Jesús, lo discierno porque el corazón de los judíos estaba en eso, le está diciendo, tú eres el Mesías, pero tú no eres el Mesías que estamos esperando. Yo quiero que seas mi Mesías, pero necesitas hacer unos ajustes, más o menos así. Yo creo en ti, pero a mi manera. Yo creo que hay poder en ti y hay doctrina en ti, pero todavía no se acomoda a lo que yo quiero. Mas esta manera de pensar le da a Nicodemo pues cierto respeto, genera en él cierto respeto y cierta humildad, para que cuando Jesús empiece a hablar, pues él tenga oídos abiertos y esa palabra caiga pues en un buen corazón y no se vaya, digamos, o no se enoje con Jesús, porque podía haber sucedido esto. Cuando Nicodemo empieza a exaltar al Señor, pues prácticamente falta decirle, tú eres el Mesías, viva el Mesías, proclamemos al Mesías, lo que fuera, ¿cierto? Pero igual Jesús, antes de que esto suceda, lo frena dándole una palabra. Él le dice, versículos 3 y 4, Jesús le responde. Mire que Jesús no le había hecho ninguna pregunta todavía, pero Jesús le responde. Y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, lo que hace Jesús con esta palabra es empezar a declararle la naturaleza espiritual de su reino. Nicodemo todavía no puede conectarse con la revelación que Jesús le quiere entregar. O sea, en Nicodemo hay un tremendo tropiezo que se llama religión. En Colombia hay una expresión para eso graciosa, dice, lo reventó por dentro, dicen acá cuando uno queda así como en el aire. Para mejor decir, Nicodemo está más perdido que Adán en el día de la madre. A ver, supongo que la cabeza de Nicodemo empieza a dar vueltas y como es un hombre tan conocedor de las Escrituras, dirá, bueno, pero es que desde Moisés hasta el último rey Matatías, ellos fueron reyes a su manera y tuvimos jueces y grandes líderes, pero para entrar en el reinado de ninguno de esos, nadie tuvo que nacer de nuevo. Las personas eran las que eran. ¿Será que me está hablando de la circuncisión? Pensará. La cuestión es que aquí la religión muestra sus límites. La religión es muy buena para imponer ritos, para ceremonias, para estar de moda una semana al año, para que como que no nos alejemos de Dios del todo, para sustentarnos hasta cierto punto, pero no nos permite crecer. Ahí está la diferencia. Y la religión no permite o no tiene la capacidad de hacer que un hombre entre en comunión íntima y en amistad con Dios. Es bueno para ver a Dios desde lejos, para decirle, creo en ti, pero no lo puede acercar a Dios como Dios quiere que sea. Precisamente la tarea de Jesús es esta. Él cuando le empieza a revelar a Nicodemo estas cosas, empieza a darle como empujoncitos en la espalda, como decirle, bueno, demos un pasito, pum, y va adelante. Aquí le dio el primer empujón. Y eso que el judaísmo es la verdadera religión. ¿A qué me refiero? A que fue Dios el que le habló a Moisés y le enseñó todos los ritos, los sacrificios, las leyes, los principios. También le habló a los profetas, también habló a través de los salmos. O sea, la religión que profesa el judaísmo es la religión verdadera, pero vuelvo y repito, es muy limitada para tener una correcta relación con Dios como Dios la desea y como la desean los hijos de Dios. Ahora, cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, la verdad es que no lo está amenazando. Por el contrario, lo está invitando, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Cuando Jesús le dice esto, porque, quiero hacer énfasis porque lo he escuchado muchas veces como una especie de amenaza. Es que el que no nace de nuevo no entra al reino de los cielos. No, mira, es como que yo le estoy diciendo, te invito
a mi matrimonio. Pero tenés que ir vestido adecuadamente, si no, no entras, porque es que me tenés que honrar. ¿Y de qué se trata? De que el nuevo nacimiento, de que en el reino por venir, que ahora es espiritual, ahora el Mesías reina espiritualmente sobre su pueblo, pero un día Él vendrá y ese reino espiritual seguirá siendo espiritual, pero también material físico acá de este mundo. Lo veremos con nuestros ojos y ahí estaremos con nuestros cuerpos nuevos. Pero en ese reino todos los habitantes tendrán el carácter de Jesucristo. O sea, un deseo por la obediencia a Dios, una santidad impecable, un fuego por la adoración, una comunión con Dios muy estrecha, muy íntima, muy hermosa. Habrá un aborrecer del pecado, habrá un aborrecer de Satanás, de sus tentaciones y también de los deseos de nuestra carne. Esas cosas no existirán. O sea, hay que nacer de nuevo para entrar a ese reino. Hay que ser unas personas totalmente transformadas para pertenecer al reino de los cielos, y eso es una obra que Dios hace en el ser humano. Ahora, como Nicodemo no entiende lo que el Señor le dice, porque le dice, bueno, ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre y nacer? Y ahí es donde me fascina a mí la mente de los maestros, porque empiezan a conectar cosas en su cerebro, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que Jesús quiere que haga Nicodemo, que conecte el conocimiento que él tiene con la revelación que viene del Espíritu, y eso va a suceder. Entonces, Nicodemo no habla de reencarnación, ¿cierto? Habla de que ese concepto no está en su mente. Mire que él dice, el hombre siendo viejo entrará en su vientre. Él no dice, entonces hay que morir y el alma transmigra a otro cuerpo y entonces ahí estamos. No. La manera de pensar es esta. Yo creo que el hombre se va a reducir y va a entrar en el vientre de su madre otra vez, como la película de Benjamin Button. Más o menos esa es la idea que tiene Nicodemo, pero es una idea errada. Entonces Jesús le da otro empujoncito y le dice, Nicodemo, venga, yo le revelo más, pues, para que entienda. Versículos 5 y 6. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí esta es la clave para que Nicodemo empiece a conectar los cielos y la tierra. Eso es espiritualidad. El Señor le dice dos palabras que no había nombrado antes. Le habla de agua y del Espíritu. Y ya tampoco le dice ver el reino, sino entrar en el reino de Dios. Entonces, para Nicodemo, que tiene esa mente llena de tanta sabiduría, conocimiento de las Escrituras, las palabras agua y espíritu le ayudan a conectar, a unir el cielo y la tierra. Entonces yo me imagino a Nicodemo en su cabeza maravillado, entendiendo qué fue lo que pasó. Por ejemplo, que toda la vida ha habido una guerra espiritual, que la tentación en Edén, por ejemplo, había una guerra espiritual, ¿cierto? Los dos, Satanás queriéndole robar el dominio, el amor o la comunión, más bien, digamos, la comunión entre Dios y Adán y Eva. Entonces allí, aunque el pecado fue terrenal, fue tomar el fruto y comerlo en desobediencia, pues lo que estaba sucediendo era algo en los cielos. Josué, cuando entra a la tierra, o Moisés en Egipto más bien. Moisés es un tipo de Jesucristo que está peleando contra Faraón y vienen plagas, 10 plagas que sabemos lo que sucede, y termina diciendo que lo que él venció fue a los dioses de Egipto. Eso es unir cielos y tierra. Josué vence a 31 reyes. Pero antes de que Dios, mire, la batalla que peleó Moisés la peleó él, ¿cierto? Contra Faraón. Pero cuando ya el pueblo va a entrar a la tierra prometida, ya el pueblo sí pelea. Antes eran esclavos, no podían pelear, ahora pelean. Por eso Dios les enseñó a hacer los sacrificios antes de enviarlos a la guerra. Porque ya la guerra era espiritual, ya el poder y la autoridad dependían de la santidad del pueblo. Ellos debían estar en victoria, primero espiritualmente, para obtener la victoria en lo material. Eso habla de Daniel y sus visiones, ¿cierto? Él ve cómo Dios va a levantar 4 imperios gigantescos, pero antes él en el espíritu ve unas bestias
qué significan esos reinados. En la época en que Jesús está hablando con Nicodemo, sabemos que es la cuarta bestia de las visiones de Daniel, una bestia terrible, gigantesca, que tenía dientes de hierro y unas garras que todo lo desbarataba y lo pisoteaba y hacía muchísimo daño. Entonces la guerra, el pueblo de Dios no pelea en Egipto, pero sí pelea en Canaán, cuando ya tienen un conocimiento de estas cosas. También cuando Herodes quiere matar a Jesús, eso es guerra espiritual. Cuando Jesús echa demonios, cuando fue tentado en el desierto. Ya esto nos enseña a unir cielos y tierra, y que las cosas tienen un trasfondo mayor del que vemos con nuestros ojos. Cuando Jesús expulsa demonios, es un acto netamente espiritual que nunca antes se había visto. Entonces Jesús se presenta como el hombre espiritual por excelencia. Nunca antes en la nación de Israel se sabe que se hayan expulsado demonios. Ahí en los libros apócrifos hablan, pero como una especie de hechizo, de conjuro, y el hígado de no sé qué, no recuerdo. Pero bueno, no viene ahora eso. El hecho es que cuando el entendimiento se le abre a Nicodemo, y cuando ya él entiende que al pecar pierde autoridad y queda bajo un yugo, etcétera, etcétera, queda maravillado. Cuando ese mundo y ese entendimiento espiritual se abre, queda el hombre en el aire, pero muy bendecido, pues, a eso me refiero. En el versículo 7 y 8: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mira, esta frase es tan profunda, porque con esta frase Jesús acaba de destruir el templo, toda su parafernalia, y de sepultar el judaísmo y toda tradición para siempre. Lo que está diciendo el Señor es revelando el carácter espiritual de los hombres que de ahí en adelante creerán en Él. Ahora, cuando un hombre entra a un templo, porque es un lugar santo, a ese hombre no se le ha revelado que el templo es Él. Puede que lo sepa en la mente, pero eso no le ha bajado el corazón. Cuando un hombre carga una imagen de Dios para hacer sus ritos o sus cosas, ese hombre no ha entendido que Él es la imagen de Dios. Así por el estilo. Esta revelación está impactando a Nicodemo de maneras que lo van a transformar para siempre, y Nicodemo va a ser un maestro de aquí en adelante muy diferente al que era. Yo podría asumir que Nicodemo fue quien escribió el libro de los Hebreos, por ejemplo, porque se trata precisamente de enseñarle a los judíos quién es el Mesías, y para allá vamos. Hasta este momento Nicodemo está gozando con la luz que le fue dada, pero todavía pues tiene inquietudes, y lo que pasa es que esto requiere tiempo para entenderlo. Versículo 9 y 10, así como que Nicodemo rascando de la cabeza, porque todo esto es nuevo para él. ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era de esperar que Nicodemo ya tuviera este conocimiento, esta revelación. Para terminar ahorita, porque en este momento estamos hablando del reino, ya enseguida vamos a hablar del Mesías. Ya Nicodemo recibe una revelación primero del reino, después del Mesías. Pero yo quiero traer dos versículos para que entendamos cómo se entra al reino, o sea, qué es el nuevo nacimiento. Hay muchísimos versículos en el Antiguo Testamento que ya lo prefiguraban, ¿cierto? Que hablaron de cuando la nube descendió al tabernáculo. El tabernáculo representa nuestro cuerpo, ¿cierto? Que es un templo móvil, y la gloria de Dios cae sobre ese lugar, etcétera, etcétera. Hay muchísimos, pero traigo dos que son muy conocidos, y el primero es como casi que de la manito, pues, que nos enseña qué es el nuevo nacimiento. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Les daré corazón nuevo,
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. En este pasaje nos está hablando Ezequiel de algo que sucederá en el futuro, algo que él no vio, ¿cierto? Algo que él nunca conoció. Pero está hablando de perdón de pecados, de redención, de un corazón sensible, de un espíritu nuevo y del Espíritu Santo. De todas estas cosas que Dios hace en el ser humano. Joel 2, versículos 28 y 29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mire, estos dos pasajes y Jesús están hablando de que la obra del nuevo nacimiento es tan poderosa, que precisamente lo compararon con estas palabras. Jesús dice, es nacer de nuevo. Es un cambio tan profundo, tan grande, que la persona se convierte en otra. Y el profeta dice que el Señor quitará el corazón de piedra. Interesante que las tablas de la ley estaban escritas en piedra, ¿cierto? Pero la piedra es insensible. Entonces habla como de la conciencia del ser humano, que conoce el bien y el mal, pero no le importa, porque es insensible, porque tiene corazón de piedra. Y no dice, yo cogeré el corazón de piedra y lo ablandaré, le echaré agüita para que... No, dice, te daré un corazón nuevo, y un espíritu nuevo, y pondré mi espíritu dentro de ti. Entonces uno ve lo poderoso de esta transformación. Esto no es un rito religioso no puede hacer esto, que va a ir un hombre y le va a imponer la mano y ya usted cambió. Puede que en la imposición de manos venga el derramar del Espíritu Santo, pero la sola imposición de manos no significa nada si no está el Espíritu. Puede que a usted lo sumerjan en agua para bautizarle o le echen agua para bautizarle, pero el solo hecho externo del agua sin el Espíritu no causa nada. El cambio es tan grande que quien lo haya vivido indiscutiblemente sabe que lo tiene y lo defiende a toda costa. A mi Dios me transformó, dirá la persona. A Dios hizo una obra en mi vida. Yo era así, así y así. Y una de las maneras por las que Jesús le dice no te sorprendas, no te maravilles, es porque mira, Nicodemo, esto va a ser tan común que ya no te va a parecer cosa extraña. Siempre será maravilloso, pero no extraño. Es decir, Nicodemo estuvo en el día de Pentecostés, no sé si físicamente estuvo ahí, pero a su vida pues le tocó. Él vio como 3,000 personas, o quienes estuvieron allí vieron como 3,000 personas nacieron de nuevo ese día, cuando Pedro expuso la palabra. Ese es el agua. Vino el Espíritu Santo y esas personas fueron convencidas de pecado, de justicia y de juicio, y qué haremos, y bueno, Pedro, bautícense y crean, etcétera, etcétera. Y después, una semana más adelante, 5,000, y eso explotó como dinamita, como una bomba nuclear que se esparció por todo el mundo conocido de esa época, y las gentes nacieron de nuevo por miles. La gente dejaban la idolatría, dejaban la hechicería, dejaban su vida de pecado atrás y venían y vivían una vida espiritual en comunión con el Dios vivo, encontraban la plenitud de sus vidas, el propósito para el cual fueron creados, fueron salvos, y esto es una maravilla. Y es una invitación que Dios está haciendo siempre a todos los hombres. Nicodemo tenía religión, pero Nicodemo no era salvo, o al menos no había entrado al reino de los cielos. No podía, a pesar de que era un hombre tan íntegro. Como religioso, él era mucho mejor que yo y que la mayoría de los que están viendo este video. Y eso no le dio puntos con el Mesías. No le dio puntos. Si no has nacido de nuevo, hoy tienes una oportunidad. Si dudas que has nacido de nuevo, si no sabes si sí o no, no has nacido de nuevo, porque la transformación es tan grande, tan profunda, que la persona sabe cuándo nació de nuevo y eso nunca se le va a olvidar. Entonces, hasta ahora Jesús le revela a Nicodemo acerca del reino y cuál es la llave para entrar al reino.
Pero ahora lo que sigue le va a dar una revelación profunda de quién es el Mesías. Es bien interesante, siento tanta alegría haber comprendido estas palabras y poderlas compartir, qué bendición. Jesús le va a mostrar el propósito del Mesías en ese momento. Ustedes saben que Israel tropezó con Jesús, que desecharon la roca, porque no era el Mesías que ellos esperaban, ¿cierto? Porque no entendían. No es que ellos odiaran a Jesús, sino que no comprendieron. Ahora, Nicodemo debió haber esparcido esta revelación lo más que pudo, eso era lo que le correspondía. Esto que el Señor le dio, debió haberlo enseñado por todas partes. ¿Por qué? Porque lo que viene es un Mesías sufriente, el cual ellos no quisieron aceptar ni recibir. Y hasta el día de hoy están endurecidos en sus corazones. Ellos no pueden entender que el Mesías fuese azotado, humillado, herido y colgado en una cruz y haber muerto. Para ellos es imposible que el Mesías hiciera eso. Recordemos que Nicodemo tenía 4 puntos, conocía 4 características del Mesías y esperaba explotarlas como pudiera, pero ahora el Mesías mismo le va a revelar cosas que Nicodemo no sabe que tienen que suceder y le anticipa para que cuando sucedan él entienda que él es el Mesías y que las cosas que están haciendo son espirituales manifestadas en lo físico. Mira este versículo, el 13. Como Nicodemo conoce a profundidad las Escrituras, entonces lo que hace Jesús es revelarle la gloria del Mesías y la función, la labor del Mesías por las Escrituras del Antiguo Testamento, y le habla en un lenguaje que Nicodemo puede entender, en las cuales Nicodemo, como ya hizo conexión entre cielos y tierra, entonces cuando lea esto, cuando Jesús se lo muestre, él va a unir otra vez el cielo y la tierra y va a comprender qué querían decir esas cosas que sucedieron en la antigüedad. Versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Para nosotros, ¿qué quiere decir? Bueno, a no ser de que uno tenga un conocimiento del Antiguo Testamento como lo tenía Nicodemo, va a entender, pero yo quiero conectar hoy esto con el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Mire lo que dice Daniel. Ojo que la palabra clave es Hijo de Hombre, lo que dijo Jesús. Estaba en el cielo, está en el cielo y estará en el cielo. La frase que acaba de decir Jesús. ¿Quién? El Hijo del Hombre. Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas que le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. A ver, en el contexto histórico de Jesús y Nicodemo, pues ellos están en la época de la cuarta bestia, ¿cierto?, del Imperio Romano. Esta es la visión que vio Daniel y es el final de esa visión. Cuando la cuarta bestia está en su apogeo, dice que al Mesías se le entrega, o al Hijo del Hombre, al Hijo del Hombre se le entrega dominio, poder y autoridad sobre todas las naciones de la tierra y sobre los que quieren entrar, pues estar en ese reino, ¿cierto? Entonces ahora Jesús le está diciendo, mira Nicodemo, entendé que yo no vine a matar romanos, que esa época de un gobierno local, de una nación sobre otras, gobernando sobre otras, de un imperio sobre otro que se levantan y hay destrucción y muerte y espada y se levanta un rey y cuando ese reino vuelve y se corrompe, entonces Dios levanta otro reino y lo destruye y que sucede una y otra vez a través de la historia, ya eso ha terminado. Jesús le está diciendo lo que le dijo a Pilatos, Nicodemo, mi reino no es de este mundo. Yo no soy de este mundo. Él dijo, el Hijo del Hombre, ninguno subió al cielo, sino el que descendió del cielo, Él. Si usted ha visto películas de extraterrestres que vienen y dominan la tierra y llevan a la gente, pues bueno, Jesús es uno, que viene del cielo y nos cautiva a todos nosotros con su amor y con su gracia y nos lleva a su reino y gobierna sobre nosotros, con mucha alegría lo digo, gracias a Dios.
Entonces, el reino local termina, el reino natural, físico, termina. Ahora la autoridad y el poder son de el Mesías, sobre toda lengua, tribu, gloria a Dios, toda nación, y el que crea en él es salvo. Para todo aquel que cree. Ahí le mostró un Mesías parecido al que Nicodemo esperaba, ¿cierto? Él lo esperaba sobre la nación de Israel, triunfante, pero se lo muestra sobre toda la humanidad. Pero sigue siendo un Mesías triunfante, y ahorita va a descender, digamos que en gloria, por decirlo así. Versículo 14 y 15. Le dice Jesús a Nicodemo, le entrega esta otra joya. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le está citando un pasaje muy conocido para Nicodemo. Es cuando Moisés levantó una serpiente en el desierto. La nación de Israel, por desobediencia, habían sido picados por serpientes. Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce, y los que miren a la serpiente serán sanos. Evidentemente no hay serpientes de bronce que sanen. Evidentemente esto era una tipología acerca de Jesús, muerto en la cruz del Calvario. Mirarán a mí a quien traspasaron. A ver, la serpiente significa pecado, significa la maldad, y habla de Satanás, ¿cierto? Allá en 1 Corintios 15, 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Jesucristo le está diciendo, yo vine a matar la muerte, Nicodemo. Ahora se está revelando como el Mesías, pero un Mesías que va a la cruz, se hace pecado por la humanidad, toma todos los pecados de la humanidad. Ya estaba Jesús en la cruz, pasó tu vida delante de sus ojos, tus maldades, tus mentiras, tus robos, tus adulterios, etcétera, todas esas cosas. Y él dijo, esas, póngamelas aquí encima. Pasaron las mías, esas se demoraron como 3 horas en decirle que pasaron todas mis maldades. Jesús las recibió, y las de toda la humanidad, y él dijo, échemelas sobre mis hombros, yo las llevo. Y cuando Jesús muere sin haber cometido pecado, muere siendo el hombre más pecador en toda la historia de la humanidad, no por obra, sino por imputación. A él él recibió todos nuestros pecados y murió en pecado, y esos pecados terminaron destruidos en el infierno para siempre. Allí somos justificados. Eso es lo que está conectando cielos y tierra en el espíritu de Nicodemo. Le está enseñando, mira, me vas a ver en la cruz, tu Mesías lo vas a ver en la cruz, pero recordad la serpiente de bronce, que así como fue levantada en un asta, el Hijo de Dios va a ser levantado. Después viene otra revelación también muy grande. Jesús le dice a Nicodemo, versículo 16-17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí lo que está haciendo Jesús es llevando a Nicodemo a que conecte el pasaje de Génesis 22:2, cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo. Para Nicodemo esto era pan de todos los días. Hablar de Abraham y de su sacrificio, para ellos era uno de los puntos más importantes de su religión. Obviamente sabemos pues que Dios no permitió ese sacrificio ni lo permitiría nunca, pero sabemos que era tipo. O sea, Jesús le está diciendo, mira, mi Padre, Dios, es representado o es simbolizado por Abraham. E Isaac es tipología mía. Es el Padre que envía al Hijo a morir. Y es el mismo Padre quien sacrifica a su Hijo. Evidentemente, cuando la lanza romana o los clavos y todas estas cosas estaban sucediendo físicamente, era por voluntad de Dios que sucediera.
Tal vez Nicodemo fue el escritor de la carta a los hebreos, quién sabe, porque en gran parte el contenido de la carta a los hebreos se trata de presentar a este Mesías, de darle instrucciones a la nación de Israel para que entiendan que el Mesías tenía que hacer el sacrificio por el pecado, que ya su lucha no era contra carne y sangre, que él ya no estaba peleando contra un imperio terrenal, sino contra el imperio del mal, contra Satanás, y que la victoria la obtuvo cuando murió en total obediencia al Padre en la cruz del Calvario. Y algún día, si el Señor nos permite, analizaremos a profundidad qué sucedió en ese momento de la muerte y después de la muerte de Jesús. Sería una bendición muy grande compartirlo con ustedes, Dios nos permite hacerlo. Entonces, versículos 20 y 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo creo que estas palabras le dijo Jesús a Nicodemo como alentándolo a seguir adelante, porque Nicodemo fue a la luz. Nicodemo estuvo buscando y encontró. Es una bendición muy grande esta palabra y esta revelación del reino de Dios, del Mesías y aún de Nicodemo, ¿cierto? Conocerlo también a él. Yo quiero orar por ti. Si ahora miras la enseñanza y dices, yo no he nacido de nuevo, yo no he tenido una experiencia tan poderosa como dice Fernando ahí en el video, y quiero tenerla, pues si me das el privilegio de orar por ti, yo quiero hacerlo en este momento. Yo no soy nadie para traer el Espíritu Santo, yo soy un maestro, pero sé que Dios es fiel a su palabra y que si dispones tu corazón, si llegas ahora de manera sincera delante del Señor, confiesas que deseas nacer de nuevo, que quieres ser perdonado, que quieres una vida nueva, que quieres entrar al reino de los cielos y tener vida eterna, que te gusta el pecado, pero que ahora reconoces que estás perdido, que como Nicodemo tal vez tienes una religión, pero que no has tenido un cambio profundo en tu vida, que no conoces a Dios de manera personal. Yo te puedo asegurar y te puedo aún prometer por la palabra del Dios que no miente, que los que lo buscan a Él con humildad, con sinceridad, que los que vienen a Él no los echa fuera. Tal vez suceda hoy el milagro, ojalá, espero que hoy suceda. Pero esta oración, si tú la haces con humildad y con fe, no quedará en el aire. Dios te traerá salvación, te dará el nuevo nacimiento. Ojalá hoy. Cierra allí tus ojitos entonces y no pienses en Fernando ni en tus necesidades que tienes urgentes. Ahora lo que vamos a hacer es muy grande. Y si puedes, repite conmigo, pero quiero que entiendas que no son palabras las que traen el reino de Dios, es la actitud. Yo solamente quiero guiarte nomás. Puedes decir más o menos así, como salga de tu boca. Padre, he escuchado esta palabra y creo que es verdad. Creo que Jesucristo es el Mesías prometido, que Jesucristo es tu Hijo, que vino a esta tierra y murió en una cruz para darle salvación a todos los hombres. Yo he pecado contra ti y ese pecado me ha alejado de ti, pero hoy vengo a ti, te pido perdón, te pido que la sangre del Cordero inmolado me limpie de todo pecado, que mis vestiduras estén limpias, blancas, resplandecientes. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me des el Espíritu Santo y que mi vida sea transformada. Que yo pueda cumplir el propósito para el cual tú me planeaste y me creaste. Que yo pueda ser un hijo tuyo de hoy en adelante. Te doy gracias, Padre, por esta salvación tan grande que has provisto para la humanidad. Hoy la recibo tu perdón y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora permíteme orar por ti. Quédate allí si quieres, en silencio, si puedes hacerlo. Yo pido a Dios ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tu Espíritu Santo sea derramado sobre estas vidas, Señor. Oh Dios maravilloso, yo te doy gloria y alabanza, Señor. Y
Te doy gracias, Señor, por permitirme compartir esta verdad, Padre. Un hombre, Señor, como yo, enseñando tu palabra, Señor, es un privilegio. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas. Desata el poder del Espíritu Santo ahora sobre ellos, en el nombre de Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que derrames tu gloria, tu presencia y tu poder, y que ahora, Señor, haya nacimientos nuevos en el Espíritu por todas partes, Señor. Y que la unción tuya, Señor, acompañe este video en donde quiera que sea visto, Padre. Y yo te doy toda gloria y toda honra a ti, Señor. Yo te alabo y te doy gracias. Bendito seas. Recibe vida nueva en el Espíritu de Dios. Recibe la bendición del Dios del cielo que te ama y que te trajo hoy a ver este video para bendecirte. Recibe la bendición del Padre que te ha estado buscando y llamando por todos lados. Permítele a Dios hacer morada en ti, que tú seas ese templo que Él tanto ha deseado, porque el Señor te ama profundamente como nunca nadie te ha amado. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Fue un gusto haber estado en este lugar y grabar este video para ustedes. Dios los bendiga y muchas gracias. Hasta la próxima.